teoría del concepto jurídico. El doctor Héctor Akeche afirma en su libro de Introducción a la lógica jurídica que el concepto es la idea o conjunto de características esenciales de un objeto o un conjunto de objetos. Características de los conceptos jurídicos. Los conceptos, además de contener las características de los conceptos en general, tienen una serie de elementos específicos. Las características de todo concepto son: determinación, conexión con otros conceptos. Se fundamentan en lo normativo, son referencias axiológicas, clasificación de los conceptos jurídicos. A. Por los objetos a que se refiere. Lógico-jurídico, ontológico-jurídico. Los correlatos objetivos de los conceptos ontológico-jurídicos poseen objetos de tipo material o bien de carácter concreto al cual hacen referencia. Para ejemplificar lo dicho anteriormente mostramos unos ejemplos. Concepto lógico-jurídico es el supuesto jurídico. Y el concepto ontológico-jurídico es el hecho jurídico. B. Por su extensión. Singulares, plurales, universales. Los singulares son aquellos referidos a un objeto único, esto es, ni general ni particular, ejemplo un delito de cohecho cometido por tal persona. Los plurales son aquellos conceptos que designan varios objetos, cuando la reunión de estos es de carácter numérica o sea, independiente de consideraciones de tipo cualitativo, ejemplo artículo 1339 del Código Civil, el cual hace referencia a que si no se ponen de acuerdo, decidirá la mayoría. Y por último las universales, las cuales se refieren a todos los miembros de una clase. C. Por su contenido. Simples, complejos o compuestos. La lógica formal los divide según el número de notas o atributos que lo caracterizan, esto es según mayor o menor complejidad de su contenido. Los conceptos simples son aquellos que se componen de un solo término, tales como trabajador, patrono y contrato. Por su parte, los conceptos compuestos son aquellos que necesitan de varios términos para expresarse, como por ejemplo los conceptos de escritura pública. D. Por sus relaciones recíprocas. Compatibles e incompatibles, coordinación y suprasubordinación. Los compatibles son aquellos a los cuales les corresponde una esencia cuya materia es idéntica a la suya, o sea que ambos poseen un contenido adecuado, por ejemplo en los conceptos de derecho subjetivo y ejercicio potestativo. Con ello resulta claro también que conceptos tales como deber jurídico de cumplimiento potestativo es un concepto complejo de carácter incompatible, ya que ningún deber jurídico puede considerarse como librado. Por su parte, los conceptos jurídicos se encuentran en relación de supra o subordinación según que las distintas nociones estén referidas a clases y subclases. Teoría de las definiciones jurídicas. Las definiciones jurídicas sirven para aclarar o exponer el sentido de un concepto o sobre la forma en que el mismo suele aplicarse. En el campo de derecho se utilizan estos procedimientos para definir los conceptos jurídicos y se clasifican en definiciones jurídicas de tipo explicativo, definiciones jurídicas descriptiva, definiciones prescriptiva y definiciones doctrinales. Reglas de definición. Hay dos tipos de reglas, aquellas que conciernen a la naturaleza de la definición y aquellas que se refieren a su fin. Primero estableceremos la palabra definiens, que es la expresión definitoria, y luego la palabra definiendum, que es el concepto definido. La regla establece que las definiciones no deben ser ni demasiado amplias ni demasiado estrechas, o sea que su comprensión debe ser equivalente a su extensión. Por su parte, en lo que se refiere a las reglas relativas al propósito de la definición, podemos mencionar las siguientes. El definiens no ha de incluir ninguna expresión que aparezca en el definiendum o que solo pueda ser definida en términos de este. El definiens no debe ser expresado en lenguaje obscuro o figurativo. El definiens tampoco ha de expresarse negativamente a menos que el definiendum sea negativo. Teoría del juicio jurídico. Estructura del juicio jurídico. Los juicios de la lógica formal son esencialmente la determinación de los conocimientos logrados o de las hipótesis por verificar, la forma del pensamiento en el cual se establece una relación determinante entre dos o más conceptos, ya sea como un resultado de un experimento como consecuencia de un razonamiento.
El juicio se expresa por medio de una proposición, ya sea utilizando las palabras de un lenguaje o empleando símbolos matemáticos, e implica siempre la relación, la afirmación o la negación acerca de un objeto de conocimiento. Ejemplo: un artículo de la Constitución de la República. Artículo 157. Clasificación de los juicios jurídicos. Utilizando la clásica división kantiana de las categorías, García Maínez hace una clasificación de los juicios jurídicos basada en el cuádruple punto de vista de la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad. Desde el punto de vista de la cantidad se obtienen los siguientes juicios. Universales: todos los S son P. Particulares: algunos S son P. Singulares: S es P. Desde el punto de vista cualitativo se obtienen los siguientes juicios. Positivos: S es P. Negativos: S no es P. Desde el punto de vista de la relación. Categóricos incondicionales: S es P. Hipotéticos condicionales: si Q es R, entonces S es P. Disyuntivos: S es P1 o P2. Y finalmente, de la categoría modal, se derivan los siguientes. Problemáticos: S puede ser P. Asertóricos: S es efectivamente P. Y apodícticos: S es necesariamente P. La norma desde el punto de vista de la cualidad. Dado que toda norma es un juicio jurídico, y que estos pueden ser positivos o negativos, se evidencia que las normas serán tales, es decir, positivas, en la medida que sean permisivas, y negativas en la medida que sean prohibitivas. Así pues, los juicios positivos se expresan en el derecho como normas permisivas y los juicios negativos como normas prohibitivas. Normas permisivas son aquellas que permiten, sea la ejecución, sea la omisión de un acto que no está ordenado ni prohibido. Normas prohibitivas son todas aquellas que establecen la prohibición de una conducta. La norma desde el punto de vista de la cantidad son aquellas que obligan o facultan a todos los sujetos comprendidos dentro de la clase designada por el concepto sujeto de la disposición normativa. La norma desde el punto de vista de la relación es la categoría más importante de clasificación y, como todo juicio en el campo normativo, supone el establecimiento de una relación entre dos sujetos, uno pretensor y otro obligado, en función del carácter imperativo atributo de toda norma. La norma desde el punto de vista de la modalidad. En el plano lógico de la modalidad se refiere a la manera de enunciación y expresa el grado de certeza de un juicio, lo cual sin embargo no debe confundirse con la modalidad psicológica en énfasis en el acto enunciativo. Luego de ver los conceptos, apliquémoslo en un ejemplo. El contrato. El concepto jurídico es el contrato. La definición jurídica del contrato se clasifica en prescriptiva. Dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Doctrinaria. Acuerdo de voluntades anteriormente divergentes por virtud del cual dos o más personas dan vida, modifican o extinguen una obligación de carácter patrimonial. El juicio jurídico del contrato es. Artículo 1517. Hay un contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Doctrina del raciocinio jurídico. Es una operación lógica por medio de la cual, a partir de uno o varios juicios, se deriva la verdad o falsedad, o bien la validez o invalidez de otro juicio distinto. El razonamiento silogístico es el más utilizado por jueces y juristas en general a fin de aplicar normas genéricas a casos concretos. Premisa mayor. Dado que la lógica únicamente indica cómo hay que inferir, es decir, cómo hay que proceder con proposiciones o juicios ya establecidos, es importante determinar cómo se establecen o crean originalmente los juicios que se emplean como premisas. En el campo del derecho este problema es relativamente simple, dado que la premisa mayor debe estar siempre constituida por una norma genérica, o, lo que es lo mismo, la premisa mayor se obtiene de la ley. Premisa menor.
El problema más difícil en los razonamientos silogísticos aplicados al derecho es siempre la formulación de la premisa menor, que fundamentalmente debe subsumir el caso concreto bajo el supuesto jurídico de la norma genérica. En lo que se refiere a la subsunción, es necesario distinguir tres fases o elementos: la primera, la representación del hecho jurídico; la segunda, la comprobación de que efectivamente se ha realizado; y tercera, la calificación de que exhibe el hecho las notas constitutivas del supuesto jurídico. Expresado en otra forma, la subsunción es la inclusión del caso en la clase de los designados por el mismo supuesto. Conclusión. En todo silogismo jurídico aplicador de normas genéricas a casos concretos, el juicio que establece la llamada norma individualizada, que impone una sanción, concede un derecho, impone una pena, establece una obligación de conducta, etc. Es claro que estos silogismos, así en forma lógicamente pura, no se presentan nunca en la realidad, ya que las modalidades expuestas obedecen a las necesidades del análisis. Por lo tanto, es necesario realizar una labor análoga a la del análisis normativo para encontrar el razonamiento lógico en las resoluciones judiciales. Errores de hecho. Precisamente uno de los motivos que permiten interponer el recurso extraordinario de casación de fondo son los llamados por el legislador errores de hecho y de derecho, estos, en la apreciación de la prueba, que a su vez pueden determinar aplicación indebida o interpretación errónea de la ley. Argumentos específicos de la lógica jurídica. Argumento de analogía. Cuando para resolver un problema o conflicto jurídico concreto no se encuentra una norma específica que pueda servir como premisa mayor para elaborar el correspondiente silogismo aplicador, se dice que los juristas se encuentran frente a una laguna de derecho. Esto es, un caso no contemplado por la ley. Ante tal situación, la lógica jurídica permite la elaboración de un argumento específico denominado argumento por analogía, el cual presenta las distintas modalidades. Primero, argumento ad simile. Consiste en atribuir a situaciones parcialmente iguales y suele aplicarse cuando la norma que prevé cierto hecho es aplicada a otro distinto, que coincide en los aspectos esenciales o fundamentales con el primero. Segundo, argumento maiore ad minus. Este argumento consiste en tener por ordenado o permitido, de manera implícita, que se haga algo menor de lo que está ordenado o permitido expresamente. Así, si está permitido divulgar de manera escrita el contenido de una acta, también está permitido divulgarlo en forma verbal. Tercero, argumento minore ad maius. En el caso de este argumento se trata también de dos situaciones diferentes, una prevista y la no prevista por la ley, en cuyo caso el juez aplica la norma expresada de modo extensivo y considera que de manera implícita se prohíbe. Cuarto, argumento al contrario. Cuando de manera tácita o expresa, un precepto jurídico limita la aplicabilidad de su disposición, solamente a determinada clase de sujetos. Conflicto intrasistemático. Es aquel que se produce en el interior de un sistema normativo específico, dado que existen distintos sistemas y órdenes normativos entre los cuales están los jurídico-estatales, el jurídico-consuetudinario, el jurídico-internacional, el moral, entre otros. Informática jurídica. El sistema jurídico guatemalteco, por su misma naturaleza, es de carácter escrito, lo que implica al respecto una riqueza de la documentación y exige una sistematización para evitar la pérdida de información. Es en este aspecto que reviste una importancia mayúscula la informática jurídica, porque ella nos permite ampliamente su organización y almacenaje a la par que aporta un sistema lo suficientemente flexible que facilita la actualización de los documentos. La informática y el derecho se relacionan en lo que se conoce como informática jurídica, entendiendo por esta, la aplicación de la informática en el campo del derecho, en sus diferentes procesos y manifestaciones. Desde la creación, divulgación y puesta en práctica. La informática jurídica tiene aplicaciones especializadas para las que resulta un auxiliar de enorme valía, como por ejemplo en la sociología jurídica o en la enseñanza del derecho. En Guatemala la informática jurídica ha despertado poco interés, hasta años muy recientes, aun cuando existen serios problemas de acceso a la información jurídica.
Actualmente los ejemplos más notables de su uso lo constituyen Senalex en el organismo judicial y la base de datos que opera en el Congreso de la República de Guatemala. El doctor Héctor Akeche señala que tras proponer durante 10 años, finalmente en el año 2002, se implementó esta asignatura en el nuevo pensum de la carrera de abogacía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Compañeros presentes, ahora que ya conocemos la lógica jurídica, apliquémosla en la vida como futuros juristas. Gracias por su atención.